Capítulo 3. 17 de enero de 1900. El tiempo siguió pasando mientras me acostumbraba a la vida en el Segundo Reich. El final de la Belle Époque fue pacífico. Mi hermano menor, Heinrich, seguía evitándome cada vez que me veía, y Huberta intentó reconciliarnos, pero yo seguía evadiéndolo. Cada vez que me veía, seguía lloriqueando y rogándome que me reconciliara con él, pero no tenía intención de disculparme ni de ceder hasta que él se rindiera primero. Cuando mi médico vino a casa esa mañana, y me dio permiso para quitarme el vendaje, me lavé en los baños de la casa con agua tibia, y finalmente pude saber cómo se siente vivir en esta era actual. El ocaso final de la nobleza, una época en la que el valor del nombre y la familia noble se consideraban un verdadero honor. Y hasta que las familias que sobrevivieron a la Revolución Francesa dieron su último aliento. Cada mañana, al despertar, sintiéndome renovado tras una noche de insomnio, el personal me traía el desayuno a mi habitación. Mientras mi mente se ajustaba a la diferencia horaria, me dirigía a la segunda ciudad de Alemania, convirtiéndome en un súbdito leal del imperio. A pesar de todo, mis esfuerzos por trazar planos, pasando noches enteras comparando el diseño de un arma de fuego repetida en un libro con los diagramas en mi mente, estaban dando frutos. Mientras tanto, no podía dejar de tomar café, pero un café extraño me daba la energía suficiente para continuar las noches de insomnio con su cafeína. Con ese impulso, aún lograba mantener mi cordura. Después de eso, las noches de insomnio continuaron. Aunque evité el final de Portland cuando me dejé llevar un poco, el final de la línea de trinchera y toda clase de situaciones tipo X se volvían locas ante mis ojos. Al principio me desmayaba y caía en un sueño profundo, pero después las pesadillas continuaban, agotándome. A cambio, mi fortaleza mental se iba incrementando. A pesar de todo, el dicho de que cuanto más sufres, más insensible te vuelves, ¿sería cierto? El PTSD comenzó a desvanecerse gradualmente. Y el 21 de enero pude dormir sin sueños, de una manera distinta a un desmayo. Podría decirse poéticamente que la parte de Otto von Spee en mí, que definitivamente estaba dentro de mí, miraba los recuerdos del infierno que traje conmigo, preguntándose si algo había ocurrido, pero todo eso no era más que una fantasía. Era la fantasía de una persona exhausta, que llevaba casi 2 semanas sin dormir bien, tan agotada que el médico que me visitó en casa me recetó otra pastilla para dormir. A pesar de todo, no fue hasta principios de febrero que pude dormir profundamente y de forma tranquila. Perdí esos días sin ningún significado real. Salir de la cama o ir a la oficina de mi padre para simplemente verlo trabajar. Si mi padre me lo permitía, podría leer muchos libros. No sé si fue un intento superficial y rebelde de compensar todas las cosas que no pude hacer en la universidad, pero pasé un invierno muy divertido con mi familia. Heinrich continuó atacándome de vez en cuando, como si aún no hubiera terminado de reorganizar las filas, o porque su hermano mayor, que generalmente aceptaba sus bromas, ahora las ignoraba o las contrarrestaba, lo que lo enfurecía. Y Heinrich, que corría hacia mí o intentaba burlarse de mí, terminó rodando por el suelo debido a mis habilidades expertas en judo. Lo golpeé y lo hice rodar escaleras abajo, lo esquivé una vez con un movimiento de boxeo, luego lo golpeé directamente en la cara y luché contra él, golpeándolo varias veces. Heinrich, que llevaba casi 2 meses provocándome, había completado lo que se llamaba orden de clasificación. Cuando llegó marzo, simplemente ignoré a mi hermano menor, que ya no bromeaba, y tan pronto como comenzó el semestre, firmé mi inscripción a la escuela primaria en el puerto naval de Kiel. Operaciones aritméticas de 3 a 5 dígitos que todos conocen. Dado que los estudiantes universitarios estaban aprendiendo lo que los estudiantes de 6º grado aprenderían según el plan de estudios coreano, decidí simplemente sacar buenos resultados en los exámenes y graduarme, así que jugué. Los profesores no podían tocarme debido al estatus de mi padre, pero no me tocaban también porque estudiaba mucho mejor que los estudiantes de primaria de mi edad. Para ser honesto, estaba a punto de graduarme de una carrera de ciencias o ingeniería estudiando en el extranjero. Y si desperdiciaba mi educación primaria, tendría que hacer seppuku para sentir lástima por mis profesores.
En el examen de mitad de periodo de mayo, perdí el primer lugar de toda la escuela debido a un error de ortografía en el idioma coreano, es decir, alemán. Pero dejé en claro mis habilidades matemáticas frente a los profesores de la escuela. Dado que la educación alemana originalmente se basaba en la comprensión del estudiante, mostró una compatibilidad extrema conmigo. Que tenía que estudiar como loco y memorizar. Fui etiquetado como un niño inusual en mi grupo escolar. Kiel es un puerto militar, y en la escuela primaria del centro de Kiel se mezclaban niños de la marina con niños del público en general. Los hijos de oficiales navales, es decir, un grupo que en su mayoría pertenecía a familias prestigiosas, y un grupo donde había niños comunes. Ambos mantenían una vaga distancia de mí y no se acercaron a mí. Mis compañeros simplemente dejaron de dirigirse a mí cuando me veían leyendo tranquilamente un libro. Y bebiendo un líquido desconocido, así que tuve que pensar en qué hacer con este tiempo perdido. Terminé mi vida en la escuela primaria incluso cuando un niño se desplomó después de beber el café que llevaba a la escuela, era café amargo y sin azúcar, y llamaron a los padres del niño. Desde que me dejaron fuera del grupo de niños, algunos niños intrépidos comenzaron a buscar pelea conmigo. Fue una oportunidad para mí de pensar seriamente en la propuesta de que estos idiotas harían algo así incluso si supieran la identidad de mi padre. Ignorando al gran nombre, Ilgin, que descuidadamente me molesta a menos que comiencen una pelea. Pero cuando me ven y comienzan una pelea, hago contacto artístico con el suelo y la cara usando técnicas de judo. A medida que la rutina diaria se repite, el tiempo corre, y llega mayo en un instante. Ha pasado. Después de memorizar el maldito diccionario de alemán para superar el examen final, me sorprendió descubrir que las vacaciones apenas habían comenzado. Ya que había logrado una puntuación perfecta siempre que no cometiera ningún error. Más que el hecho de que las vacaciones empiezan en mayo, es más bien que he desperdiciado 4 meses. Bueno, incluso si fue una pérdida de tiempo, no fue una pérdida de tiempo porque estaba exprimiendo los recuerdos en mi cabeza. Y pensando en una extraña metralleta híbrida de Suomi, automático y Thompson anihilator. Por supuesto, incluso si completara el plano, el futuro no cambiaría en absoluto. Joder, incluso si intentaran vender esto a Estados Unidos, no tendría sentido venderlo ya que no estamos en la era de la prohibición y la guerra de trincheras aún no ha ocurrido. Fue a finales de mayo cuando me di cuenta de que la metralleta que estaba fabricando actualmente era un fracaso antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pensé seriamente en sugerir primero el método Harvey-Bosch, pero no lo hice porque un niño que apenas estaba en la escuela primaria podía sugerir tal cosa. ¿Gas venenoso? Convertirse en criminal de guerra incluso antes de que comenzara la guerra era un absoluto no-no. Luego, preguntándome si había algo más que hacer, tuve que murmurar amargamente que perder el tiempo era la única respuesta. 11 de junio de 1900. Por favor, vuelve. Hijo, ¿podrías dejar de roncar en el periódico y decirle a tu padre que tengas un buen viaje? Sí, que tengas un buen viaje. Mirando el periódico que mi padre había terminado de leer, me di cuenta de que hoy se cumplían exactamente 5 meses desde que caímos en el Imperio Alemán. Aunque yo no sabía lo que estaba pasando, mi padre, que sabía que me comunicaba bien con él, siguió llamándome y hablándome de varias cosas. Incluida la situación internacional, antes de irse a trabajar. Después de despedir a mi padre camino al trabajo en la sede del puerto militar de Kiel. Estaba hojeando tranquilamente el periódico en la mesa donde solo estaba sentado yo, cuando noté que alguien me miraba tranquilamente a mi lado. Si hay alguien allí, por favor tráigame un poco de café. ¿Sin azúcar? Estaba tan concentrado en la situación sospechosa en China, que estaba leyendo ahora mismo que ni siquiera quería mirarla, así que dije algo. Y obtuve una respuesta realmente inesperada. Hermano, ¿qué haces cuando te despiertas? Joder, era mi hermana menor Huberta. Acabo de levantarme y leer el periódico, Huberta, ¿y si tú también te levantas ahora? Son las 5:50 de la mañana. Pero siempre quieres escuchar de qué hablan tu hermano y tu papá abajo, ¿verdad? Cosas como los Juegos Olímpicos o la situación internacional. La hermana pequeña que murmuraba lo que decía era muy linda. Ja, si vas a hacer eso,
¿Por qué no bajas con orgullo, desayunas con tu padre y luego sigues adelante? Huberta bostezó tiernamente y se sentó a mi lado, y yo simplemente acaricié la cabeza de mi hermana. Voy a hacer eso de ahora en adelante, porque ahora tengo 6 años y tengo que ir a la escuela con mis hermanos mayores. Está bien, Huberta, ¿puedes volver a hablar conmigo en exactamente 1 hora? Tengo un artículo que quiero leer ahora mismo. Hermano, has cambiado mucho. Saber. Heinrich seguía llorando en su habitación y Otto decía que tenía mucho frío. Lo sé, y en ese caso, Heinrich cruzó la línea demasiado. Más que nada, como todavía no te has disculpado primero, debería tratarte así también. No quiero decir eso, Otto solía jugar con nosotros, pero ha estado actuando extraño desde enero de este año. Simplemente estoy leyendo libros por mi cuenta, y desde que escuché sobre ellos en la escuela, simplemente estoy estudiando. Mientras leía el párrafo sobre la emperatriz viuda Cixi, mi cerebro se detuvo por un momento. ¿Es esta la intuición de un niño? ¿O no? Mientras estaba nervioso y devanándome los sesos desesperadamente, Huberta me miró a los ojos a través del periódico. Me sentí así. Mientras yo me quedaba sin palabras por la vergüenza, Huberta golpeó al jugador. Bueno, mi hermano ahora es un adulto de pleno derecho que asiste al gimnasio y ahora tiene que asumir el papel de cabeza de familia, así que pensé que debería cambiar. Gracias por pensar de esa manera. ¿Puedo ser más honesto? Por lo que te oí hablar con tu papá, parece que simplemente te gusta hablar directamente. Está bien decirlo sin rodeos. La historia de la emperatriz viuda Cixi y la situación política china con una cucharadita de la teoría del peligro amarillo ya no me atraía. Mientras intentaba desesperadamente ordenar mis palabras y enumerar excusas en mi cabeza, Huberta habló primero. Vaya, seré honesto. Hasta entonces, mi hermano era muy ingenuo. Pero ahora me siento un poco más persona. No sé si esto es algo que saldría de la boca de un niño de 6 años, pero un sudor frío me corría por la nuca cuando respondí que tenía una idea general. Si comete un error con sus palabras, lo enviarán a un hospital psiquiátrico. Por favor tenga cuidado. Tengo que tener cuidado con mi boca duerma o no, y si hay demanda de una metralleta, no sé si podré venderla, porque si los planos se pasan a otra persona, podría haber matanza. Ahora que lo pienso, ¿dónde puse ese plano? Mi memoria es vaga, pero leamos un poco más el periódico y averigüemos. Sintiéndome renovada después de haber sido interrogada por Huberta, me moví hacia el sofá. Y comencé a leer el periódico mientras acariciaba a mi linda hermanita que me había seguido y se había acostado sobre mi muslo. ¿Por dónde empiezo? Aquí. El reinado de la reina viuda Cixi, líder nacional del imperio chino, que se refiere a sí mismo como In. Comienza desde aquí,